En el día de hoy vamos a reparar una tele RCA. Hola amigos, bienvenidos a este su canal de reparación de equipos electrónicos y de ciencia y técnica. En este caso tenemos en el día de hoy una tele RCA de 32 pulgadas que vamos a enchufarla a ver qué defecto nos muestra. Acá podemos ver que ya nos encendió y el botón lo tiene por acá abajo. Ahí encendió. Y como pueden ver, eh, tiene la pantalla rota, la tele, por acá. En este caso no se puede hacer mucho porque al estar la pantalla rota, la pantalla no es reparable. Por lo que vamos a hacer es cambiar la pantalla y adaptar una pantalla de 32 pulgadas igual a esta tele RCA. Vamos a desenchufarla y vamos a empezar a desarmar. Para desarmar esta tele es sencillo, debemos quitar esta pieza plástica solamente y los tornillos que tiene. Vamos a quitar los tornillos y vamos a quitar la pieza plástica. Vamos a empezar a quitar los tornillos. Esta tele es sencilla de desarmar. Tiene muy pocos tornillos. Ahí está, ya quitamos y ahí nos sale. Sacamos el cable de alimentación. Y esto acá tiene unas muelitas que con mucho cuidado las vamos presionando para que vean ahí. Y ahí sale el panel de control de los botones. Muy bien. Vamos a quitar ahora estas chapas que, que soportan la placa. Ya teniendo el repuesto para reparar este tipo de defectos, solo es saber cómo desarmar y armar nuevamente el equipo, en este caso la tele, para, para poder hacer el cambio. Muy bien. En este caso vamos a dejar esto por acá. Vamos a sacar el conector que tenemos por acá, que es el que controla lo que es la parte de la pantalla. En este caso tenemos que esta pantalla tiene una placa, la placa T-Cons, que es una interfase entre la placa principal y la placa de la pantalla.
En el caso de la pantalla que vamos a poner, no precisamos esta placa porque la pantalla tiene este conector ya directo en la placa. Acá quitamos el flex y sacamos. Vamos a quitar este cable de alimentación para que no moleste a la hora de sacar la pantalla y volver a ponerla nueva. Muy bien, vamos a proceder ahora a quitar estos dos tornillos que tenemos acá que aguantan el marco y vamos a proceder a desmontar el marco de la tela. Tiene unas presillas que a medida que le van haciendo palanca van saliendo. Esto les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado y con un destornillador de paleta fina. Tenemos que ir quitando de todo el borde para que salga el marco. ¿Ok? Vamos a irlo quitando de a poco. Ya como pueden ver ya va saliendo. Luego uno por acá. Ahí salió. Y ya tenemos el marco. Quedaría ahora, pues nada, desmontar la pantalla. No viene pegada ni nada. Por una esquina se agarra y ya desmontamos la pantalla. Vamos a poner la que tenemos de repuesto. Como ven, encaja perfectamente. Estas pestañitas que ven acá es necesario que queden para adentro porque al montar el marco puede ser que el marco las muerda y rompamos esta pantalla también. Y sería ahora el proceso inverso. Vamos a montar el marco nuevamente. Siempre yo les recomiendo que empiecen por una de las esquinas. Ahí de a poquito ya. Va entrando. Con mucha paciencia para que no se vaya a romper la pantalla que pongan de repuesto.
Y ahí quedó montado. Muy bien, viramos. Como les dije, si pueden apreciar, tiene el conector ya directo que tenía la placa Picons. Este conector ya lo tiene directo acá en la placa, por lo que también debemos sustituir el cable que va a conectar. Muy bien, vamos a conectar el cable acá a la placa. ¿Está? Y conectamos este en su lugar donde va acá. Y ahí quedó conectado. ¿Sí? Ahora sería, como les dije, proceso inverso. En este caso ya no haría falta la placa Icon. Vamos a colocar las chapas, pero antes vamos a poner los tornillos que aguantan el plástico acá. Esto se debe hacer paso a paso, sin apurarse, para que les quede bien si lo van a hacer ustedes desde casa. Muy bien, vamos a fijar la, este es metálico. Acá. Vamos a colocar de nuevo este tornillo que va a esta parte. Muy bien. Colocamos nuevamente el cable de alimentación. Va colocado ahí. Y este cable tiene que ir por dentro. Y le volvemos a colocar el panelito de control de los botones. Ahí quedó. Y ahora sí miramos que todas las conexiones queden bien. El audio, la alimentación, cables que van a la placa. Y volvemos a poner este tapa plástica tiene unas presillas que van encajando a medida que vas poniendo la tapa. Y ahora lo que quedaría sería poner los tornillos nuevamente. Puede ser que tengamos que hacer alguna configuración en la pantalla porque pusimos una pantalla que no es de esta tele, pero como ven, le sirve. Ahora cuando la pongamos, veremos qué configuración habría que hacerle.
Ya nada más sería colocar estos tornillos. No quise hacer cortes de este video para que vean el paso a paso y lo puedan hacer ustedes fácilmente, teniendo claro está el repuesto. Y ahora vamos a probar. Estamos de nuevo. Ahí encendió. Y como pueden ver, ahí nos quedó la tele funcionando con la pantalla nueva. O nueva no tanto, de uso, una pantalla de uso de otra tele. Y como pueden ver, aunque no sea de la pantalla del mismo modelo, siempre se puede hacer alguna adaptación, como es el caso de esta tele. Muy bien. Acá lo que sería recomendable es, yo les recomendaría bajarle el backlight a este tipo de tele, que lo vamos a hacer en estos momentos. Para bajar el backlight o la luz de fondo, lo que haríamos sería entrar al menú técnico, que es presionando la tecla menú, y después los números 1147. Vamos a volverlo a hacer. Menú 11. Me salió. Disculpe. Vamos a darle de nuevo. Menú 1147. Y ahí nos entró en el menú técnico. Aquí tenemos que ir a... Vamos a ver si es acá. No es acá. Es en Panel Settings. Aquí está. Y aquí tenemos el valor del backlight. Ese valor yo les recomiendo bajarlo y tenerlo entre 30. En 30 es un valor bueno. Como ven, ya empieza ahí. Ya vi que cuando lo estaba bajando ya más de 50 ya empezó a oscurecer. Yo creo que en 40 estaría bueno ahí. Le damos salir. Y ahí ya nos quedaría la tele funcionando. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Así como que compartas estos videos con tus amigos para que lleguen más a más personas este tipo de contenido. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal, te repito nuevamente. Hasta un nuevo video, nos vemos.